Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el curso de Ciencias Sociales y el tema de hoy día es la ilustración. Bueno, ¿qué cosa es la ilustración? Fue la corriente intelectual preponderante en el siglo XVIII, la cual pretendía construir un mundo nuevo y mejor basado en la razón. Es decir, tenía un carácter reflexivo, un carácter intelectual, está referido a las ideas y esas ideas tendían a buscar mejorar el mundo, hacer que el mundo que ellos estaban viviendo, que tenía muchos defectos, tenía muchas cosas que corregir, sea mejor. ¿Y a través de qué? A través de la razón, del pensamiento. ¿Cuáles son las características del pensamiento ilustrado? Bueno, tenemos el afán por aplicar los descubrimientos científicos y los aportes filosóficos. Hay que recordar de que algunos años antes se había producido una mejora, un incremento de la producción científica. Grandes científicos como Galileo o Newton hicieron aportes al desarrollo de la ciencia. Otra característica es la fe en el progreso intelectual y científico, con énfasis en la educación. Ellos consideraban de que la ciencia podía ir progresando a través del descubrimiento, a través del método científico, y pensaban que la educación era la llave, como ahora sí lo entendemos, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Otra característica del pensamiento ilustrado es una confianza ciega en la razón, considerada fuente del conocimiento. La razón da las respuestas, en contraposición con la superstición. Por ejemplo, en la actualidad todavía hay mucha gente que es supersticiosa, a pesar de que vivimos en una época donde la razón y la ciencia predominan. Es el caso de gente que cuando se le cruza un gato negro piensa que le va a dar mala suerte, o cuando se le cae la sal tiene que tirarla por encima del hombro. Entonces son eh, supersticiones que todavía perviven en la gente. Otra característica del pensamiento ilustrado es el amor por la naturaleza, cuyas leyes se interpretaban a través de la razón. Entonces, ahí nuevamente citamos a Newton, que establece, por ejemplo, el tema de la gravedad. Cómo es que los objetos son atraídos hacia la Tierra. Él propone pues su ley de la gravedad. Otra característica del pensamiento ilustrado es que desarrolla mucho el espíritu crítico, que cuestionó las instituciones que impedían el desarrollo de la sociedad. Y en la imagen tenemos a un rey muy conocido como es el rey Luis XIV, y él vendría a ser una especie de símbolo de lo que significaba una monarquía absolutista que no permitía un desarrollo social, sino más bien impedía, era un obstáculo para que la sociedad pueda desarrollarse. ¿Cuáles son los representantes de la ilustración? Bueno, los principales ilustrados son Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Vamos por los dos primeros. Voltaire sostenía básicamente la libertad política y la tolerancia religiosa. ¿Qué significa libertad política? Bueno, el poder expresar tus ideas políticas, el poder formar partidos políticos, lo que ahora nos parece algo natural y normal, en esa época no lo era tanto. Y por otro lado, la tolerancia religiosa buscaba que no solamente predomine una sola religión, sino tener apertura y dejar que las personas escojan su propia religión. En el caso de Montesquieu, tenemos la separación de los tres poderes. Igualmente, para nosotros es algo común, es algo normal decir que existen tres poderes como el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él plantea esto por primera vez en su obra del espíritu de las leyes, para evitar justamente la concentración de poder en una sola persona, como es el caso del rey, el monarca absolutista. Y luego tenemos a Rousseau. Él habla de la soberanía nacional. El concepto de soberanía tiene que ver con el poder que tiene el pueblo para poder gobernarse a través de sus representantes. El pueblo elige a sus representantes
y ellos en nombre del pueblo es que van a poder gobernar. Su obra más conocida es el Contrato Social. Finalmente tenemos el despotismo ilustrado. Estas ideas fueron muy importantes, muy influyentes, y tal es así de que los monarcas de esa época se vieron influenciados por estas ideas. Así tenemos en Rusia Catalina II, que fue una impulsora del arte y la educación en Rusia. Después tenemos el caso de Federico II de Prusia, es el arquetipo del déspota ilustrado que busca que su pueblo pueda ir mejorando sus condiciones de vida. Y en el caso del Imperio Romano, Sacro Imperio Romano o el Imperio Germánico, tenemos a José II. Él también apoyó mucho la educación. El lema del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ellos seguían teniendo la característica del absolutismo, de mandar de manera imperativa, pero se comienzan a preocupar mucho más por el desarrollo del pueblo, porque tengan educación, porque su salud mejore, y entonces en ese sentido es un avance. Bien chicos, hasta acá el video. Cualquier duda me la hacen llegar. Estamos en contacto.